¿Cómo es posible que hayan personas que después de haber tenido un encuentro personal con Cristo, con Dios, terminen alejándose de la fe? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que después de caminar tantos años en los principios de Dios, de un día para otro, o quizás durante un cierto tiempo, las personas terminan apartándose de ese camino, renunciando a esos principios o sencillamente desconociendo lo que un día fue un fundamento de fe o de vida para él, para ella? Y cuestiona de alguna manera es dónde estaba cimentada la fe o qué significó o cómo experimentó esa fe. Y me he dado cuenta que algunas personas empiezan a tener conflictos de fe porque quizás no han tenido un concepto o una apreciación más clara de lo que es la fe. Como lo dije al iniciar esta sesión, algunos pueden experimentar que la fe es como voy a desear, como el genio de la lámpara, donde voy a desear cosas y sencillamente los voy a obtener porque tengo muy buena actitud, porque tengo muy buena fe, porque creo que todo lo que piense, eso lo puedo lograr. Lo primero que debemos entender es que la actitud mental positiva y la fe son dos cosas totalmente diferentes. Y yo me he llevado la sorpresa que en muchas ocasiones puedo escuchar predicadores o enseñanzas donde el discurso más de fe es un discurso de una actitud mental positiva. Y eso no tiene absolutamente nada de malo, pero no necesariamente tiene que ver con la fe. Y a esto le empiezan a poner otros nombres, teología de la prosperidad, discursos motivacionales, que vuelvo y lo digo, en su esencia no tiene algo maligno. Te están invitando para que pienses bien, para que tengas una buena actitud frente a la vida, para que estés abierto a conseguir cosas, pero cuando te vas al texto sagrado, cuando te vas a las escrituras, no necesariamente significa que todo lo que tú quieras, que todo lo que tú anhelas, solamente por tener fe y pedirlo, se te va a cumplir. Jaime, pero es que yo tengo necesidades y se lo quiero pedir a Dios. Por supuesto, de eso se trata, le puedes pedir a Dios, pero no significa de que cualquier cosa que hayas pedido a Dios, Dios te la concede por el sencillo hecho de que tengas fe. Entonces vamos al texto de una vez. Hay, obviamente, para los que conocen un poco la palabra de Dios, hay un texto maravilloso que nos define qué es la fe. Y ese texto maravilloso lo encontramos en Hebreos 11, versículo 1. Se los voy a poner a continuación. Hebreos 11, versículo 1. Dice de la siguiente manera. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Eso es sencillamente la fe. Es la certeza, la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos, del mundo espiritual. Pero cuando empieza a relatar Hebreos capítulo 11, versículo 1 y siguientes, que te lo voy a contar, el texto, el autor empieza a narrar a aquellos que conocemos como los héroes de la fe. Los héroes de la fe como David, como Abraham y como todos esos hombres que marcaron la pauta, hombres y mujeres que marcaron la pauta para traernos y para tener hoy la revelación que tenemos. Sin embargo, cuando te das cuenta del trato que Dios tuvo con ellos, no inició con un deseo humano, no inició con una petición humana, no inició con un sueño humano. Señor, yo quiero esto, yo anhelo esto, yo desearía esto, yo me veo haciendo esto. Esta es la visión que yo tengo, sino que la visión o el llamado era dado primeramente por Dios. Ellos escuchaban el mensaje, recibían el mensaje y ponían en acción según el mensaje que se les había revelado. Y esos son los hombres o las mujeres heroínas o héroes de la fe. Es lo que conocemos normalmente como esas personas que han dado su vida y que lograron
marcar la pauta, marcar el camino para que nosotros pudiéramos tener esa fe. Bien, entonces, no necesariamente estamos hablando de que alguien que tenga un sueño, una visión, no lo puede cumplir. No, y quiero que me entienda muy bien, pero vamos a saber diferenciar una petición que yo tengo frente a Dios, que Él me la puede cumplir, claro que sí, y tener fe realmente en lo que Dios ha puesto como semilla en mi vida. Son dos cosas diferentes. Entonces, cuando estamos hablando de este texto en especial es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. ¿Ok? Hagamos un poco de hermenéutica. Hermenéutica es la interpretación de los textos. Lo que espero de quién. ¿Quién me dijo que esperara? ¿Qué cosas debo esperar yo? ¿A qué se refiere esto? Parece que alguien encomendó algo y yo estoy esperando eso que alguien encomendó. Y en este contexto de fe, pues obviamente estamos hablando de Dios. Al parecer Dios ha dado una promesa y nosotros estamos esperando el cumplimiento de esa promesa, cualquiera que fuera. Por eso tenemos la plena confianza de que se va a cumplir o se va a cumplir. Pero adicionalmente nos dice el texto que es estar convencidos de la realidad, de que de alguna manera lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando es, aunque no lo veamos, es algo que ocurre. Miren otra vez el texto. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Es decir, el mundo, básicamente, como lo conocemos nosotros, un mundo espiritual. Ese mundo espiritual que quizás no alcanzamos a ver. Bien, cuando usted ve esa definición, a usted le puede llegar como una visión a su vida, una interpretación a su vida y es, ok, ¿y qué fue lo que Dios mandó? ¿Cuál es la promesa de Dios? ¿Y qué es lo que Dios quiere realmente de mí? Yo quiero seguir avanzando en este estudio de Hebreos capítulo 11. Vimos el versículo 1. Ahora quiero que leamos el versículo 6. Usted puede rayar su escritura, puede rayar su palabra de Dios, puede tomar sus apuntes y vamos a ver por qué es tan importante la fe desde este texto central que es Hebreos capítulo 11. Dice de la siguiente manera, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Entonces aquí hay una declaración muy poderosa. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? O sea, la fe al parecer la fe se relaciona con mi encuentro con Dios. Cuando la Biblia habla de fe, está estrechamente relacionada a mi comunión con Dios, al plan y al propósito que Dios quiere conmigo, al llamado, a las promesas, y que para poder agradar y poder estar en esa sintonía, necesito algo que estoy aprendiendo que se llama fe, y que la fe es fundamental para este propósito. Y dice, y ha de creer que existe Dios y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Es en definitiva, es la fe. Ahora, cuando escuchamos normalmente acerca de fe es, Jaime, mira, tú tienes muchas cualidades, tú tienes mucha inteligencia, tú tienes muchas habilidades, ten fe en ti mismo. Perfecto, eso se llama fe en sí mismo. Hay algunos que dicen, ya perdí la fe en la sociedad, ya perdí la fe en la humanidad no es lo que yo esperaba, perdiste la fe en la humanidad, tienes fe en la humanidad, perfecto. Algunos cuando nos montamos un avión confiamos y tenemos fe en el piloto y decimos, ese señor o esa señora sabe lo que están haciendo y ponemos nuestra confianza en el piloto o en cualquier persona o en el médico que está operando. Ponemos nuestra confianza y nuestra fe en esa persona. Perfecto, pero la fe bíblica se refiere a otra cosa totalmente aparte de la fe que podemos tener en nosotros mismos, en el mundo,
o algunas personas inclusive en el cosmos, si lo quieren llamar así, o en o en otro profesional o en cualquier otra cosa. La fe bíblica, la fe que encontramos en las Sagradas Escrituras, nos habla de algo muy diferente a la fe en sí mismos, a la fe en personas. De hecho, la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre, cuando se pone, digamos, en comparación o en el mismo rango de Dios. Bien, y entonces esa fe bíblica, ¿para qué me sirve a mí? ¿Y de qué se trata esa fe bíblica? Ya leímos, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay otro texto que es muy interesante, que está en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, que dice de la siguiente manera. Así que la fe es el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Básicamente lo que nos está diciendo es, se nutre de una manera y esa manera en la que se está nutriendo, en la que llega a nuestras vidas, se da a través de la palabra de Dios. Ahora, Jaime, entonces, que quedemos claro, entonces yo me acerqué a la fe porque tenía un problema y me dijeron, tenga fe en Dios, que Dios le va a resolver eso. Y me dicen, Jaime, Dios me va a resolver eso. Y yo le digo, yo no sé, yo no sé. Usted tiene que hablar con Dios, Dios se puede comunicar con usted, pero yo no tengo la certeza o la claridad de que Dios me haya dicho de que te va a ayudar en ese problema. Yo sé que si oramos, fiel y justo es el Señor para respondernos. Yo sé que cuando estamos solos, Él viene a nuestro auxilio porque lo dijo su palabra y yo creo en su palabra. Yo sé que Él proveerá en todas nuestras necesidades y Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Y yo creo en su palabra cuando dice que antes de que tengamos la palabra en la boca, Él ya nos conoce. Y sé que Él cuida de nosotros porque nos da el pan de cada día. Y sé que su palabra dice que por qué nos preocupamos si vemos los lirios del campo, las aves del cielo, que se visten muy bien y los otros tienen comida y tienen abrigo. Y nos dice la palabra de Dios que no nos preocupemos, que eso son preocupaciones de las personas, de los gentiles y de los paganos, que Dios tiene cuidado de nosotros. Y yo confío en esa palabra que está escrita allí y que hoy tiene un impacto a mi vida. En eso puedo confiar y en eso reside mi esperanza, mi fe, mi convicción en la palabra de Dios. Pero no sé si Dios me va a entregar un carro último modelo, si me va a dar esta casa, si me va a dar aquella, pero sí sé que Dios puede proveerme porque su palabra lo enseña y sé que Él me da las mejores cosas y sé que estoy confiado y seguro en que el camino con Él será seguro, pero yo no tengo control de ese camino. Yo no tengo control de sus bendiciones. Yo no puedo ponerle a Dios el tiempo, la hora, porque Él sabe que es lo mejor para mí. Porque la fe tiene que ver con lo que Él me da y la respuesta mía hacia lo que Él me da. ¿Lo entendiste? ¿Qué es la fe? Es la respuesta a la palabra que Dios me da. No es la respuesta de Dios a mi deseo, a mi capricho, a mi necesidad. La fe es la respuesta a la palabra que Dios me da. Es la convicción de que si Él me dijo, espera en esto, yo espero porque Él va a cumplir. Es la convicción de que si Él me dice, no temas porque yo estaré contigo, entonces reacciono y me comporto según la palabra que Él me entregó. No temeré porque Él es mi escudo, Él es mi fortaleza, Él es mi guardián, Él es mi buen pastor que cuida de mí, porque es mi respuesta a la palabra que Él me ha dado. ¿Y por qué estoy haciendo este énfasis? Porque me encuentro que de una manera muy equivocada creemos que la fe es como ese concurso de pida la canción, de que pídale a Dios y Dios le va a dar todo. Y entonces las personas, miren, la gente logra frustrarse tanto porque creen que es un te pido y tú me vas a dar.
Y yo les voy a decir que la situación no es así, no es tan así. Y la gente se frustra. Yo te pedí, Dios, que este familiar mío no muriera. Yo te pedí que no ocurriera esto. ¿Y por qué murió mi familiar? ¿Por qué pasó esta tragedia en la casa? Entonces Dios falló. Entonces Dios se le escapó un detalle. O es que su palabra no se cumplió. Y entonces las personas, al tener unos conceptos muy equivocados frente a la fe, se apartan porque de alguna manera no compagina con su idea de lo que significa la fe. Y es doloroso porque han pasado hombres y mujeres de un talante y de un nivel espiritual muy arriba y cuando tienen problemas dicen Dios se olvidó de mí. Pero sabes que te voy a decir algo. ¿Tú crees que Dios va a soltar a alguien que ama para que el enemigo lo despedace? ¿Tú crees que Dios va a soltar a alguien sencillamente porque no le gustó o ya se cansó o lo descartó cuando en un momento dado lo usó, cuando en un momento dado le puso un sentir, cuando en un momento dado le puso pasión en su corazón y dijo, pues ya no me sirve, dejémoslo al lado y luego el enemigo lo despedaza? No, los llamados de Dios son irrevocables y Él sigue tratando con nuestras vidas, pero nos alejamos cuando pusimos el cimiento de la fe en una columna endeble, en una columna que se resquebraja, en una columna frágil. Y es en la columna de la prosperidad, de que todo va a ir bien y de que vamos a ser exitosos según los cánones del mundo y que nuestra vida es de una manera de película, como lo quisiéramos proponer, pero la verdad es que nuestra vida tiene una connotación diferente a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué hace la fe? Mire, lo primero que hace en medio de nuestros problemas, porque yo sé, saben que yo intuyo que hay personas que quizás están viendo este curso y que lo tomaron porque necesitan un momento de esperanza ante una situación que está difícil y que no saben cómo salir de allí. Y pueden decir, o sea, yo necesito una palabra que me ayude. Yo necesito una palabra de fe para crecer. ¿Qué hace la fe? Lo primero que la fe hace es que transforma tu perspectiva de la vida. Cuando para muchos es ya vencido, cuando ya no hay posibilidades, la fe te cambia la visión de las cosas. Dice, por ejemplo, la segunda carta de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué significa esto? Que tú y yo podemos estar muy afligidos, muy agobiados por situaciones que estamos viviendo, por problemas, por crisis, por angustias, porque el mundo se nos vino encima y no sabemos cómo lidiar con esto. Y no necesariamente cuando ores y cuando clames las cosas van a cambiar de la noche a la mañana, porque en muchas ocasiones es necesario el proceso en nuestras vidas. Y es necesario pasar por el fuego y es necesario pasar por las dificultades. Pero lo más maravilloso de todo es que si tienes fe, entonces debes creer y has puesto tu confianza que en la angustia, en la dificultad y en la debilidad, Dios está caminando a tu lado. A mí me encanta, por ejemplo, el Hijo de Dios, Jesucristo, en el huerto de Getsemaní. Estaba clamando y era tanto el estrés, era tanto el dolor, era tanta la ansiedad que decía, Dios mío, si es posible, quita de mí este cáliz amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
O sea, era un dolor, era una ansiedad, era una situación muy compleja en su vida. Y dice la escritura que llegaron ángeles a consolarle. Pues Dios no le omitió la prueba, Dios no lo quitó de en medio de su misión, de lo que debía de hacer, pero lo acompañó hasta las últimas consecuencias y luego le dio la corona de victoria, porque su palabra se cumple, porque sus proyectos y sus planes siempre están allí. Y esa es la fe. La fe es el cambio de perspectiva. Es que no se trata todo de mí, sino del plan que Dios tiene para mí, que es mucho mejor de lo que yo puedo imaginar. Y miren, tiene que ver con esto porque estamos en una sociedad de sencillamente de minimizar el sufrimiento, el dolor y la angustia o la ley del menor esfuerzo. Pero el pueblo de Israel podía entrar en la tierra prometida. Era una cuestión de fe. Habían gigantes, ya Dios les había dado muestras. Y no se trataban de la fuerza que tuvieran ellos, no se trataba de la fuerza de los israelitas, se trataba de quién estaba con ellos, pero ellos flaquearon y cuando llevaron los espías a encontrar la tierra de Jericó, se dieron cuenta de que esta gente era muy hostil, eran gigantes y que no iban a poder en sus fuerzas. Y llegaron renegando y diciéndole a Aarón y diciéndole a Moisés, no podemos entrar, es una tierra difícil, no lo vamos a lograr. Y entonces todo el pueblo, por esas voces necias, por esas voces sin fe, se rasgaron las vestiduras. Y entonces Josué y Caleb decían, pero si ya hemos visto el poder de Dios, pues por no pelear esa batalla, por rendirse antes de enfrentar la adversidad, ellos tuvieron que seguir andando y caminando en el desierto durante 40 años, porque se resistieron a pelear. Y no era el sueño del pueblo de Israel, no era el sueño de unos cuantos, no era el sueño de Moisés, no era el sueño de José y Caleb, es que Dios ya les había dicho, era su palabra, es la respuesta a la promesa de Dios. Yo les entregaré la tierra. Vayan, yo soy con ustedes. Y eso se trata la fe. Es que Dios te ha dicho, mira, yo voy a estar contigo en tu familia, yo seré el pastor de tu vida, yo cuidaré de tus hijos, yo estaré contigo, no temas. No lo dice 365 veces, no sé quién se las puso a contar las veces que Dios decía no temas en la palabra de Dios, pero dicen que 365 veces, como una para cada día del año. No temas. ¿Cuál es mi respuesta frente a esa palabra? Porque la fe transforma esas perspectivas. Pero además la fe nos enseña el carácter de Dios. ¿Saben por qué? Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice Números capítulo 13, lo que Él promete, eso hace. Él cumple su promesa. Entonces nos revela el carácter de Dios y cada vez que vamos caminando, y yo no sé si usted se ha dado cuenta que en medio de la adversidad, la dificultad, usted cree que de ahí nadie lo va a sacar, usted cree que de ahí no hay respuesta, que de ahí no hay salida, pero ¡boom! Sale un milagro. Y tú dices, wow, es increíble. Dios lo hizo nuevamente, Dios ha sido bueno, Dios fue fiel. ¡Qué maravilla! Y entonces conoces el carácter de Dios que te dice, yo estoy contigo, recuérdalo, yo te saqué de los momentos de mayor dificultad, yo no me he cansado contigo, yo no te desecho. Un día te llamé, un día te mostré lo que hice contigo, un día te mostré mis milagros, un día te mostré de que efectivamente cuando orabas había respuesta porque yo lo prometí y lo cumplí. ¿Por qué temes al día de hoy si ya te he mostrado cuál es la respuesta de tu fe después de años de caminar con Él, después de meses o de ver el milagro y el poder de Él? Él muestra su carácter. Y eso te ayuda a tener mayor confianza porque ves que efectivamente Él responde. Pero no solo el carácter de Él, sino también es increíble porque la fe logra afirmar nuestro carácter también. Y es que todos tenemos un momento donde somos retados en nuestra fe. Y hay unos que dicen, toman aire, respiran profundo, ponen sus pies bien fuerte en la tierra, dicen, Dios, no sé qué va a pasar después de esto,
pero confío en ti y voy a resistir lo que se venga. Y cuando ves que la tormenta llega, que el huracán te zarandea, porque la vida nos zarandea, porque vivimos eso aunque caminemos con Dios, y sientes que tu mundo se va a destruir y permaneces firme. Vea, mis queridos amigos que me están escuchando en este momento en Zoom y que lo van a ver luego en retransmisión. Cuando usted sale de ahí, usted no sale siendo la misma persona. Usted sale siendo muy seguro, usted sale con un carácter determinado, usted sale con una confianza absoluta en que Dios vence la adversidad y te ayuda a vencer tormentas y te ayuda a vencer huracanes y que no deja que tú te doblegues porque está cimentado en la roca, porque es un principio, porque es una palabra que le ha dicho y tú crees en esa palabra y por eso te afincaste, por eso creíste y por eso permaneciste. Y esa es la gran diferencia entre simplemente hacer una lista, un checklist o una lista de deseos para que Dios te lo cumpla y responder a la palabra, a lo que Dios quiere de ti, porque tiene planes de bien para tu vida. Jeremías 29:11. Ahora, cuando leemos, por ejemplo, el texto que les compartí de Romanos 10:17, aquí se los pongo nuevamente. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál es el contexto de ese texto? Quiero leerlo, aquí lo tengo, lo voy a leer en, digamos, completo y dice, Romanos 10, así dice, 10, 11, desde el 11 dice, así dice la escritura, todo el que confía en él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judío, entre gentil, pues el mismo es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es una promesa. ¿Y tú cómo vas a responder a esa promesa? Todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Y sigue diciendo, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará si ser enviado? Así que está escrito, qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, ¿quién, Señor, quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Y sigue el relato. Entonces, cuando tomamos este texto y lo sacamos de su contexto, decimos, sí, la fe es creer en todo, en cualquier cosa, en lo que yo deseo, en lo que yo anhelo, en lo que yo quiero, pero lo que nos está relatando es la fe para ser salvos, la fe para responder a Dios frente a la adversidad de la vida. Pero ¿cómo van a creer si no han oído y no hay quien les predique? O sea que la fe tiene que ver con un mensaje predicado, con la buena noticia, con la noticia de salvación, de que Dios camina con nosotros, de que Dios nos ama, de que nuestro pecado ha roto la relación con Él, pero Jesucristo vino a rescatarnos. La fe tiene que ver con un mensaje más profundo, transformador, y con un mensaje que es trascendente y no se queda en el tiempo presente. No es tan banal como Dios, me puedes conseguir esto, Dios, me puedes comprar esto. Dios, tú lo puedes pedir, nadie te va a quitar el derecho de pedirle tus deseos, tus anhelos a Dios y Dios tratará contigo, te responderá, te mostrará, te dirá un sí, te dirá un no o te dirá un todavía no o todavía espera un poco. Dios responderá, tú podrás pedirle lo que quieras, pero de Dios es la última palabra decirte sí o no. O sí, pero aún no. Papi, ¿puedo tomar tu carro? Tienes 12, 13 años. No, aún no, pero más adelante quizás sí. Y Dios trabaja con nosotros de esa manera. O sea, que la fe no es una lista de peticiones y de chequeos y orar con fuerza, Señor, dame esto, dame aquello, porque no se trata de eso, por lo menos bíblicamente no se trata de eso. Se trata de vivir como respuesta
a lo que Él me propone. Y cuando vives así, tu vida cambia radicalmente, porque ya no vives con celos y envidias de lo que el otro tiene. Santiago dice, ¿ustedes por qué no reciben? Porque lo quieren para sus gustos, inclusive las cosas de Dios, para peleas, para contiendas. ¿Para qué piden eso? A veces pedimos porque el otro tiene algo que a mí me gustaría tener. A veces queremos pedirle al Señor algo que otro ya alcanzó y que vivió su proceso. Son caprichos del alma y del corazón. Ser como alguien, copiar la vida de otro, anhelar las cosas que otros tienen. Pero eso es banal cuando realmente lo que Dios nos está proponiendo es, tengo un plan para ti que te va a encantar. Tengo unas propuestas para ti que te van a encantar. Pero ¿se ajustan a las mías, Señor? No, no se ajustan a las tuyas. Son las mías, pero son mejores. Uy, Dios, no, espera, yo te sigo pidiendo a ver si de pronto cambias de opinión, a ver si mi esposa cambia, a ver si mi esposo cambia, a ver si mis hijos cambian, a ver si la gente cambia, si la comunidad cambia, porque es que, Dios, si te contara mi plan es mejor. Mira, es que resulta que esto no funciona así. Y ahí es cuando estropeamos la obra de Dios, cuando intervenimos, cuando peleamos, cuando deseamos inclusive con rabia, deseamos cosas de Dios. Cambia el chip, cambiemos el chip y digamos, Dios, ¿qué quieres para mí? ¿Qué deseas para mí? ¿Tú crees que, por ejemplo, para la Virgen María fue digamos, una noticia fácil de asimilar? Era cambiar sus planes. Pero era un plan mejor, era un plan superior, era un plan que transformaría al mundo. Entonces la fe nos prepara para lo que necesitamos. Tú y yo no sabemos lo que necesitamos. Dice Isaías 55:8-9, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son los caminos del Señor. Es decir, vea, seamos humildes. Aquí los que me están escuchando y me van a escuchar luego en YouTube, seamos humildes. Nosotros tenemos planes, sueños, inclusive bonitos y creemos que pueden funcionar. Pero vea, les voy a decir algo, los planes de Dios son mucho mejores y necesitamos sensibilidad para poder responder a ese llamado, a ese propósito. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Yo te voy a decir algo. Deja de estar viendo los reels de la Biblia, que se inventaron quizás antes de, o los nuggets, o las cápsulas de la Biblia, o las palabritas de promesas. Me parecen muy bonitas, me parecen agradables, me gustan tenerlas, escucharlas, pero la fe no funciona con palabritas, con mantras o como apréndete esta palabra y esto va a funcionar así. La fe viene por el oír y el oír el mensaje de Dios. Y por eso estamos en este momento en este estudio. Vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere para mi vida? ¿Qué es lo que dice realmente? ¿Cuáles son los principios que deberían gobernar mi vida, mi relación, mis proyectos, mi empresa, mis sueños? Señor, ayúdame a fundamentar toda mi vida en ti. Ayúdame a renunciar a mis sueños, a mis planes, a mis proyectos y fundarlos en ti. Cambia mi chip, cambia mi manera de pensar y ayúdame a fundarme en ti. Y entonces todo empieza a cambiar y todo empieza a funcionar porque la fe te prepara para lo que realmente necesitas. Que lo desconoces, que no sabes lo que va a venir, pero Él sí. Entonces, Jaime, ¿cómo crees con la fe? Con esto. Y hoy lo que estás haciendo, separando este tiempo para escuchar este mensaje, te va a fortalecer en la fe. ¿Y por qué las personas no tienen fe? Porque tú y yo no tenemos fe. ¿Saben por qué? Porque nuestra fe es emocional. Nuestra fe depende de nuestro estado de ánimo. Porque nosotros metemos nuestras emociones de ánimo, de alegría, de tristeza, de enojo relacionadas con la fe. Y ¿sabes qué es lo más peligroso?
que atribuimos a un estado de ánimo la voz de Dios. Y eso es muy delicado, porque a veces usurpamos el mensaje que Dios quiere darnos a nuestras vidas o proyectamos en otro algo que nos entusiasmamos o nos entristecemos o nos enojamos. Yo veo que Dios no quiere eso para ti. Yo veo que algo me dice a mí, Dios me dice que lo que estás haciendo no está bien o lo que estás haciendo por ahí te deberías de ir o lo que... Y entonces es tan delicado que empezamos a usurpar la voz de Dios. Y aquí hay un elemento muy, pero muy delicado. Y es que yo creo en los dones sobrenaturales de Dios. Pero yo he escuchado muchas personas que han profetizado cosas, que han dicho, aquí Dios dice, y se han equivocado y no se cumplen. He escuchado a personas que dicen, ya Dios me reveló mi día de muerte, ya Dios me reveló cuánto. Y después, como no pasa, no, Dios me dio más años de vida, por Dios. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. O cuando dice, Dios me dice que tú te debes de casar con esta persona, tengamos discernimiento y no caigamos en juegos. Mira, soñé contigo y yo siento que Dios me dice esto y esto. Ojo, hay muchas personas que tienen pesadillas y sueños y no saben interpretarlo. Primero de una postura psicológica y luego de una postura bíblica, espiritual. Los sueños tienen una metodología para ser interpretados y pueden que sean sueños de revelación, puede que sean sueños importantes que estén diciendo algo a mi vida, pero no necesariamente son literales. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque basamos nuestra fe y visto, ay, venga, vamos para tal lugar, vamos, que allá le dan a uno palabra de profecía, allá le dicen a uno cosas. Y es lo mismo que ir a donde un brujo o donde un adivino a veces, por la pereza de estudiar la palabra de Dios, por la pereza de leer lo que Dios ya nos reveló y entender qué es lo que está escrito y qué dice eso a mi vida. Ese es el primer camino. ¿Qué dice Dios a mi vida para que mi fe crezca? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que como que revisemos muy bien nuestro corazón. ¿Qué es lo que queremos ver? Entonces a veces nosotros tenemos crisis de fe porque nuestra fe es emocional y la fe no es emocional. La fe cambia y transforma nuestras emociones. Nos da paz en medio de la adversidad. Nos da tranquilidad en medio del miedo y nos apacigua y nos da prudencia en medio de la alegría. La fe nos ayuda en ese proceso. También porque la gente tiene crisis de fe o porque tú y yo tenemos crisis en la fe, porque no tenemos respuestas inmediatas. Yo veo muchos, no, es que ya, yo voy a soltar esto porque no tuve una respuesta inmediata. Eso es una crisis de fe, porque estamos en el mundo de lo inmediato, del fast food, de todo rápido, de llame a Amazon, de esto, de aquello. Y la fe es una semilla. Cuando dice la escritura que la fe es como una semilla de mostaza, no significa, o que si nosotros tuviéramos la fe como un granito de mostaza, no se está refiriendo necesariamente al tamaño, sino el potencial. Y es decir, la fe tiene, la semilla de mostaza tiene el potencial de crecer en un árbol grande, robusto y fuerte. Y a eso se refiere el texto. No a que tengamos una fe pequeña, sino que nuestra fe sea potencialmente que pueda llegar a ser cosas grandes, que pueda ser un árbol robusto, fuerte, firme. A eso se refiere la fe. Cuando tenemos la fe como un granito de mostaza, que tiene ese potencial, podemos hacer cosas formidables, como decirle a un monte que se mueva. Es un recurso literario muy importante que nos enseña. ¿Por qué las personas tienen crisis de fe? Porque hay una contradicción entre lo que creen y su realidad. No, Jaime, ¿yo qué voy a creer si realmente mire mi vida, mire mi enfermedad, miren las cosas en las que estoy? ¿Qué puede hacer Dios? Esta es mi realidad, o sea, sí, muy bonita la fe, pero esta es mi realidad. Entonces hay crisis porque eh, ven su vida y ven lo que quizás pudiera ser y entran en una crisis porque no compaginan lo que Dios pudiera hacer y su realidad. Entonces algunos renuncian a su fe porque la realidad es muy fuerte y no logran ver más allá, no logran ver lo que Dios puede hacer en medio de la adversidad y que Dios hace concurrir inclusive lo malo para algo bueno y que hay un propósito trascendente. Y además
porque la gente duda, porque hay una influencia muy grande del escepticismo y las dudas que escuchamos en el medio. Entonces nos llenamos de tantas crisis, de tantas noticias que socavan nuestra fe. Y adicionalmente, porque hay luchas espirituales. El enemigo quiere robar la fe de nuestro corazón, la semilla de la fe. Entonces, miren, claro, estoy en crisis. ¿Qué es lo que está pasando? Hay luchas espirituales. Mi objetivo es tener cosas rápidas. No corresponde a mi realidad. Y entonces voy entendiendo de que efectivamente estoy teniendo una lucha, una crisis de fe, y por eso ya no estoy orando, por eso ya no estoy buscando, por eso ya no estoy leyendo, por eso ya no voy a la iglesia, porque tengo una crisis de fe y a veces no entiendo por qué. Aquí te estoy dando una lista. Y lo otro obviamente es porque nos falta comprender la naturaleza de la fe y la naturaleza de Dios. Dios no está en cajitas que yo pueda, no es matemáticas, pero es lógico que esto y esto ocurra. Es normal que Dios haga esto y esto. No, no es ni lógico ni normal ni responde a fórmulas matemáticas. Dios se sale de las cajitas nuestras, de nuestros estereotipos y nuestros paradigmas. Dios actúa soberanamente como Él desea. Y si no comprendemos esa realidad de la fe, entramos en crisis, porque no responde a mi lógica. Pero si yo oré por esto, di testimonio de esto, ¿por qué no lo conseguí? Esa es tu lógica. A más B igual C. Y no funciona así. No conoces la naturaleza de la fe. Y yo me he dado cuenta, inclusive años. Y la verdad, mis queridos amigos, esto lo he comprendido desde hace muy poco tiempo. Porque la fe no es simplemente, vuelvo y lo digo, de hacer una lista de deseos y pedirle a Dios para que Él me las cumpla. La fe es la respuesta al mensaje de Dios en mi vida. Esa es la fe. Por eso a veces no nos comprendemos por qué le pasan cosas malas a la gente buena, porque nos creemos buenos, ¿cierto? Y le ponemos la categoría de malo, de que si alguien no ora o hace fuerza o eso, entonces no tiene fe. Y esa no es la naturaleza de la fe. Entonces, ¿dónde está? Lea la palabra de Dios. Busque a Dios en las escrituras. Vaya y congréguese y lea la palabra, escuche el evangelio, escuche las homilías, celebre la palabra de Dios, celebre la fe. Es la única manera en que usted y yo podemos realmente crecer en la fe. Quiero compartirles el último texto que dice de la siguiente manera, que me encanta este texto y ya vamos terminando. Dice Habacuc 3, 17 y 18. Aunque las higueras no den fruto y no hayan uvas en las viñas, aunque se pierda la cosecha de olivas y los campos no produzcan alimento, aunque no hayan ovejas en los corrales ni ganado en los establos, aún así yo me alegraré en el Señor, me llenaré de júbilo en Dios, mi Salvador. A mí este texto me da escalofrío, me impacta mi corazón porque está diciendo, mire, yo te pido esto, pero aunque las higueras no den fruto, aunque se pierda la cosecha, todo lo que sembré, mi confianza sigue permaneciendo en ti, mi Dios y mi Salvador, porque es la respuesta a la confianza. Aunque yo te he pedido esto y no lo consigo, Señor, yo seguiré confiando en ti. Mi fe está puesta en ti. Recuerdo los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, estando a unos centímetros ya del horno para ser echados en el horno de fuego. Y ellos decían, miren, nosotros sabemos de que Dios nos va a rescatar y nos va a salvar. No vamos a idolatrar a esos dioses babilónicos. No lo vamos a hacer. Pero aunque no nos salvara, aunque no viniera a nuestro auxilio, no vamos a negar a nuestro Dios. Esa es la respuesta a la fe. Esa es la fe. Y esa es la fe, la primera carta a los Corintios capítulo 13, que nos dice que hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza
y el amor, y que la mayor de ellas es el amor. Y este es el estudio de los tres pilares. Construye una fe sólida, madura en este momento y no sigas como un bebé tomando leche espiritual. La fe es algo mucho más serio, es algo mucho más grande, es algo que te da carácter, que te da firmeza, que te ayuda a soportar la adversidad y a ser más fuerte inclusive, que todo el mundo se venga contra ti. Y a veces te golpea, a veces no te entienden, a veces no te comprenden, a veces te juzgan, a veces hay dardos hacia tu vida, pero ¿sabes qué? Delante de Dios, quédate allí, llora, quebrántate, sécate las lágrimas, respira y recuerda de que Dios es tu Salvador, tu proveedor, Él es quien te conoce realmente, Él es tu Padre, Él está contigo, Él es tu consolador, Él lo dice allí en su palabra, Él te sostiene. Y cuando tienes esa fe inquebrantable ante un mundo, la injusticia a veces de conceptos hacia tu vida o lo que pasa en el día a día, no te derrumbas, no te derrumbas, porque no está puesta tu fe en ti, está puesta en algo superior.